Es posible encontrar entre objetos guardados las fotos de aquellos que hoy ya no están. Y nos emociona y entristece por igual, porque recordamos lo que esas personas fueron con nosotros y con otros, guardándolas incluso para compartirlas con quienes sentirán emociones similares. Pero lo extraño aparece cuando no reconocemos a esas personas del pasado en la actualidad, cuando no coincide nuestro recuerdo con lo que efectivamente hicieron. Esta es la historia de Lionel Dahmer, el padre del caníbal de Milwaukee. Era julio de 1991 y Lionel llamó a su hijo Jeffrey para saber de él porque en algunas ocasiones pasaba días sin dar noticias. Esperaba que él lo atendiese, pero detrás de la línea estaba un hombre que le dijo que él no se encontraba en ese momento. ¿Es usted el padre de Jeffrey? Sí. ¿Le pasó algo? No exactamente, le dijo el hombre que era un policía del distrito de Milwaukee. Pronto se comunicaría con él un investigador, le comentó. Y Lionel supo en ese momento que su hijo había hecho algo. Quizás como las veces anteriores, al realizar actos de vandalismo totalmente alcoholizado, o incluso agredir sexualmente a algún joven. Pero no sabía realmente el nivel que había alcanzado en esa oportunidad. No podía imaginarlo porque es impensable para cualquiera. Y llamó a su madre, quien en ese momento estaba junto con oficiales que buscaban evidencia en su casa, que había compartido años con su nieto, quien ya en ese momento estaba detenido. Pero no por un intento de homicidio como creyeron en un inicio, sino por el encuentro de restos de varios humanos, algunos de los cuales habían encontrado en la heladera, en el tonel, en el sótano. Lo que faltaba, sabrían luego, se lo había comido. Y de nuevo no creyó que nada de lo que le decían podía ser cierto. Había estado en su apartamento número 213 y no había visto más que cartones de leche en la heladera. Había usado el mismo baño donde le describían habían matado a una de las víctimas. No podía imaginar cómo en esa mesa en la que alguna vez comieron, él descuartizaba los cuerpos de otros hombres. Era imposible. Sabía que Jeffrey siempre había sido especial, algo tímido por momentos, pero nada que se acercase a lo que ahora le decían sobre él. Tenía, según su óptica, más el perfil de una víctima fácil que de un desalmado perpetrador. Y desconfió al tiempo que pensó qué pasaría si en vez de decirle que su hijo era un criminal inimaginable, le hubiesen dicho que era uno de todos esos jóvenes que habían sido brutalmente agredidos. Supo de inmediato que querría que su victimario estuviese preso o quizás muerto. Y llamó al abogado que alguna vez tuvo su hijo por un caso menor a los que ahora afrontaba para preguntarle qué sabía sobre él. Y le dio algunos detalles más, sumamente escabrosos y que lo transportaron, casi como para tolerar esa información, en un viaje en su mente, como una retrospectiva, sobre la última vez que estuvo con él, su graduación, las veces que lo sostuvo en sus brazos, el día que dio sus primeros pasos, la tarde que llegó minutos después de su nacimiento y lo vio envuelto en su primera manta. Su hijo no podía ser capaz de esos actos y pensó que probablemente había actuado bajo la manipulación de alguien que era la real bestia de la historia, que ofrecía dinero a jóvenes que nunca recibirían para mantener relaciones sexuales en su apartamento, siendo anestesiados y estrangulados pocos minutos después para luego degustarlos. Pero ese otro que había arrastrado a su hijo a todos esos inhumanos actos no era más que el fantasma que él inventó para protegerlo, porque seguía viéndolo como antes. Y supo casi de inmediato que con toda esa acción estaba yendo casi en contra de su propia naturaleza, porque como buen hombre de ciencia que analiza datos, evidencias, no repara en fantasías o excusas. Y nada indicaba que alguien lo había forzado a que mate a otro. La culpa solo recaería en él. Y así comenzó la primera batalla de Lionel, no contra su hijo precisamente, sino contra sí mismo, que intentó inicialmente convencerse que Jeffrey no podía haber asesinado 17 jóvenes con la brutalidad que no esperamos siquiera de los animales más salvajes. Y recordó en ese momento lo violento que se había vuelto cuando se enteró del divorcio de sus padres. Pero eso, claro, no justificaba nada, como tampoco las veces que decía estar disecando animales como manera de estudiarlos, sin saber que él los mataba con anterioridad. A medida que los recuerdos llegaban a su mente, empezó a hilar todas esas conductas que nunca había comprendido, como la presencia de un maniquí masculino en su habitación, o también el arresto que por agresión sexual vivió en su juventud.
En esa época era casi impensable hablar sobre esos temas, más cuando involucraba a dos hombres, y culpó al alcohol, que desde hacía años consumía de manera indiscriminada. Ante sus ojos, no era su hijo un agresor sexual, sino que la violencia se potenciaba a cada trago. Pero no había sido así, porque no estaba mejor, no había recibido el tratamiento necesario, no había siquiera dicho la verdad cuando prometió no volver a tomar o lastimar a alguien. Y no solo el alcohol, sino el constante consumo de imágenes para adultos de todo tipo. Todos esos elementos para él eran parte de una etapa, ciertos hábitos o intereses que afectan a todos los jóvenes, pero no sabía que su compulsión era un peligro para otros. Y en pocos días fue recibiendo la información que durante años había detectado pero no organizado. Todo eso era la cara que su hijo no le mostraba, las mentiras, la violencia, el aislamiento, la perversión. Y pensó que esa noticia es casi la peor que puede recibir un padre, porque en realidad los de sus víctimas cargarían ahora con el dolor más grande de sus vidas. Y sentía que no había hecho suficiente, pero lo cierto es que sabía que su hijo no debía salir de la cárcel en ese arresto acotado a 10 meses en 1988, cuando atacó a un joven luego de sedarlo, exponiendo sus motivos al juez de la causa. No había recibido ningún tratamiento, diagnóstico o contención alguna, y era impensable que se detuviese por sí solo. Y su temor se hizo realidad, porque Jeffrey fue liberado y al poco tiempo comenzó con los crímenes a una velocidad casi imposible de comprender, y cuyo freno se debió a la valentía del único sobreviviente que logró escapar, correr y avisar a la policía para lograr su detención. Lionel asistió al juicio escuchando en detalle todas las atrocidades que había hecho a todos esos jóvenes, viendo incluso cómo los familiares de las víctimas lo increpaban a gritos en corte, mientras su hijo no reaccionaba ante ninguna de todas esas agresiones verbales. No puede ser que no sienta nada, pensaba, pero era cierto. No había empatía, ni remordimiento, ni sentimiento alguno en él. Tampoco lo estaban tratando, pero en el juicio al menos tendría partes psiquiátricos que lo ayudarían a comprender qué era lo que padecía, pero incluso con esos profesionales quedaron muchísimas dudas. Y mientras él pensaba en la salud de su hijo, porque a pesar de lo que había hecho decidió acompañarlo, veía a la familia llorar y abrazarse, y sabía que él hubiese hecho lo mismo que todos ellos que extrañaban enormemente a sus hijos, hermanos o sobrinos y reclamaban justicia. No podía culparlos y reconocía que la mirada estaba sobre él, de cómo lo había criado y que debería haber detectado y frenado a tiempo todas esas actitudes que culminaron por volverlo letal. Por su parte, no tenía explicación alguna, no sabía dónde había fallado y se dedicó los siguientes años a intentar hacer una retrospectiva de todos esos momentos para entender dónde dejó de ver, qué no atendió, cuál era su falla. Y había ciertas imágenes que se le venían a la mente, pero también reconocía que en ese momento y en ese contexto no eran lo relevantes que ahora se le presentaban. La culpa, la vergüenza y la impotencia lo abrumaban, y por eso se decidió investigar su propia historia, la de su exmujer y sus hijos, para lograr comprender cuánta injerencia en su comportamiento había tenido la genética, el ambiente, la educación, los amigos, las enfermedades, en fin, todo lo que podría haberlo afectado a ese nivel. Joyce, su madre, se enteró por su cuenta, siendo avisada por una amiga que al prender la televisión la llamó y le dijo: Jeffrey está en graves problemas. Y lo vio como todo el resto de la sociedad, aunque sintiendo lo opuesto. Porque la audiencia veía apresado el caníbal, necrófilo, asesino. Ella veía de lo que su hijo había sido capaz. Y como su exmarido, lo acompañó siempre porque nunca dudó de la crianza que le había dado, de lo difícil que había sido el embarazo y el parto, y estaba convencida que padecía una enfermedad que necesitaba terapia urgente, la misma que ella le había recomendado con anterioridad sin recibir respuesta de su parte. Y siendo consejera de pacientes con HIV, sufrió la misma discriminación que aquellos que en esa época eran marcados como los portadores de la peste, y dejada de lado en su trabajo con la previsión de decir que era la madre de un asesino, ser representante en el exterior e incluso poner una foto de él, como siempre había hecho, sobre su escritorio. Y obedeció a cada una de esas directivas porque sentía miedo de ser perseguida por atender las llamadas que su hijo le hacía desde la cárcel. Pero sabía también que no lo abandonaría. No tenía pretensión ni deseo que su hijo saliera de prisión,
pero al igual que su exmarido, solicitó que se le diera asistencia e incluso instó a que se lo estudiase, porque quizás podría ser la ayuda para entender esas mentalidades y ayudar a otros en el futuro. Y lo cierto es que Dahmer fue estudiado por perfiladores del FBI en su momento, pero la particularidad de su caso dejó siempre más dudas que certezas, porque parecía que su cerebro trabajaba de maneras imposibles de comprender, siendo por momentos la persona más despiadada de la historia y en otros un joven con la mentalidad de un niño asustado. Joyce, a pesar de mostrar fortaleza frente a su hijo todas las veces que lo visitó o conversó por teléfono, cayó en una enorme depresión atentando contra su vida y siendo salvada, como manifestó, por Dios. Porque Dios le había mostrado que no era la única madre que vivía esa situación y que en esa época muchos asesinos en ascenso ponían en tela de juicio las crianzas que sus padres les dieron, dándole a ella la esperanza de poder comprender por qué habían acontecido todos esos sucesos que nunca logró explicar por medio de la ciencia y quizás tampoco por medio de la fe. Pero de lo que sí estaba segura era que no había manera de prevenir lo que su hijo haría, porque la enfermedad que no lograba abarcar trabajaba de maneras tan impensadas que lograron convertirlo en un monstruo que ella nunca logró ver y que por momentos se parecía mucho al primer hijo al que dio a luz. A inicios de 1992 comenzó el juicio y el 15 de febrero lo sentenciaron a 957 años en prisión, que equivale a unas 15 cadenas perpetuas por los 17 hombres que torturó y mutiló, contando también el caso de Tracy Edwards, su última víctima y único sobreviviente, que dijo tener pesadillas sobre el ataque incluso muchos años después de lo ocurrido, y vivir con la sensación de haber sido el hombre con más suerte del mundo. Por su parte, Jeffrey Dahmer decidió ir al juicio al declararse inocente, pero no porque creía que podía ganar alguna de todas esas instancias, sino porque dijo en una oportunidad al juez, quería que el proceso lo ayudase a entender qué le había pasado para ser tan malvado. Y a pesar de ser entrevistado por profesionales, lo cierto es que Jeffrey fue un misterio incluso para sí mismo, cuyo accionar es único por los niveles que alcanzó, sin los antecedentes familiares o infantiles que otros criminales comparten y que forman parte de sus perfiles psicológicos o conductuales. Y fue precisamente durante el juicio en que dos psiquiatras se pronunciaron con diagnósticos opuestos, mencionando temas como la esquizofrenia, su dependencia al alcohol y su desviación sexual, su perversión y sadismo, aunque él mismo aclaró que no eran asesinatos por odio ni racismo, información que no conformó al jurado ni a sus compañeros de prisión que accionaron luego bajo esas ideas. Según los investigadores, el dinero formaba parte importante del modus operandi de Dahmer a la hora de captar y retener a sus víctimas, y era precisamente al matarlos e ingerirlos que lograba mantenerlos con él para siempre. También al sostener actos sexuales cuando ya no estaban con vida. Y por esto fue considerado como uno de los asesinos seriales más complejos de la historia, porque sus crímenes pasaban incluso los límites de lo humanamente posible. Y dijo en su declaración final que no esperaba consideración alguna, que debía recibir la pena máxima y que pedía disculpas por sus actos a las familias de las víctimas y la propia. Pero a decir verdad, sus palabras no dejaron casi huella en todos los que las escucharon, porque no había emoción en ninguna de ellas. Años después, en una entrevista, Lionel dio a los padres de los jóvenes, especialmente varones, el consejo de atender a ciertos aspectos de las personalidades, como el aislamiento, el silencio ante situaciones que podrían estar viviendo, y ayudarlos a hablar sobre todos los temas. Porque él lo hizo, pero considerando simplemente que era una etapa que estaba atravesando, y cree que esas señales fueron quizás los pedidos de ayuda o los posibles indicios de conductas que con el tiempo y sin contención pueden derivar en acciones delictivas e incluso asesinas como la de su hijo. Sabe que no vio las señales y no fue hasta después de revisar todo luego del descubrimiento que pudo encontrar la historia que se escondía detrás de la perpleja mirada de Jeffrey, de las mentiras que supo decir para que no lo interrogasen, y lo tranquilos que supo dejarlos cuando había alguna leve sospecha. Y dijo que la prensa condenó a su familia poniendo el apellido, y en particularmente a él con su nombre, porque lo compartían, en el centro de las acusaciones de todos aquellos que no vieron, no atendieron, no denunciaron y no evitaron. Y Lionel especialmente se culpa,
y dijo que en un par de oportunidades que él era el causante de todo aquello, encontrando la explicación que tanto necesitaba de sí mismo, porque nadie logró explicarlo cabalmente. Pero como todo hombre de ciencia que necesita encontrar las causas precisas de determinados fenómenos, optó por apuntar los cañones hacia sí mismo, y con ello dedicar su vida a compensar los errores que su hijo cometió, incluso cuando el mundo no contaba más con su presencia. Y para lograr eso, escribió un libro titulado La historia de un padre, la angustia de un hombre al confrontar la maldad de su hijo, publicado en 1994, y dedicado a todas las víctimas y familiares involucrados en el caso de su hijo, con profunda simpatía y dolor según el autor. Aclaraba también en él su decisión de donar una parte de las ganancias del libro porque quizás podía ayudarlos de alguna manera, reconociendo que no erradicaría el dolor que su hijo infringió. El resto de las ganancias iría para los tratamientos que su hijo necesitaba para que no sean pagados por la prisión. Y ese mismo año, Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión por uno de los internos, Christopher Scarver, quien acumuló otra condena perpetua por ese crimen, cansado de las supuestas bromas que sobre su pasado caníbal hacía Jeffrey, tanto a otros presos como al personal de la prisión, amenazando con que mordía, asustándolos e intentando mostrarse como uno de los más peligrosamente dementes de esa cárcel, y según Carver, ganar poder dentro de los pabellones. Pero él no le temió. Por el contrario, se informó sobre su caso y al ver que había no solo atacado menores y burlado de su color de piel, decidió matarlos de la misma manera que él hizo con alguna de sus víctimas, con una barra por detrás y en la cabeza. Y en ese momento Lionel sintió que era justo que su hijo sufriese, al menos en parte, lo que él había hecho a otros, y lejos de sentirse más cerca de los familiares de las víctimas, se alegró porque lo vivirían como un acto de revancha, y entendía de dónde eso nacía. Porque él hubiese sido un enérgico vengador si la víctima hubiese sido Jeffrey, y reconocía que nada podía hacer desde su lugar más que respetarlos, ponerse en su lugar y pedirles disculpas por haber dado vida al monstruo que nunca vio delante de él. Y al mismo tiempo sufrió como nunca al enterarse que su hijo había sufrido un enorme traumatismo por el golpe, porque era el asesino más vil de la historia hasta ese momento, pero también era y seguiría siendo su hijo. Con su libro, lejos de querer ganar dinero, intentó generar una conversación con otros, contar una historia que quizás otros padres encontraban posibles en su familia y mostrar a la sociedad el peligro que una mente como la de su hijo podía hacer, intentando que los monstruos sean detectados a tiempo y su testimonio sirviese para un cambio, con la esperanza que nunca exista alguien que se parezca ni un 1% a Jeffrey Dahmer. Hemos visto y veremos las caras de esos monstruos que habitan la realidad. Los reconocemos e intentamos entender las motivaciones, si es que eso es posible, de atrocidades sobre otros que nunca tendrán real explicación. Pero nunca esperamos que esos rostros sean los de nuestros padres, hijos o hermanos. Esta es la historia de Lionel Dahmer, el padre del caníbal de Milwaukee. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.